Vamos a plantear las novedades en materia de protección de datos de clientes y trabajadores. Ahora yo tengo aquí a dos personas, con Ana Belén Muñoz. He estado antes hablando y parece ser que el derecho del trabajo se ha convertido en un cajón desastre donde está entrando todo lo que no está abarcando en ninguna otra de las áreas del derecho, y que está planteando pues que cuando menos tengamos una idea clara de lo que existe, aunque no sepamos o no tengamos algún tipo de conocimiento más amplio en la materia que está apareciendo. La protección de datos se nos está, digamos, planteando a cada momento, y que realmente pues va a tener que procederse, como digo, por lo menos a conocer qué es lo que puede tener y no tener y cómo se puede en este sentido trabajar. Con lo cual voy a presentar a estas dos personas. Ana Belén Muñoz es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, doctora en Derecho y además algún día me lo explicarás porque en prevención de riesgos laborales. Esta tesis se la dirigió el profesor Mercader, también de la Carlos III, y bueno, pues en este momento pues está un poco recibiendo llamadas pues poco más o menos de todas las partes de Europa, incluso con profesionales de todo tipo de aspectos pues relacionados con inteligencia artificial, protección de datos, derecho del trabajo. Participa en muchos proyectos de distintas universidades de toda la Unión Europea, y todo, digamos, dentro de la Unión Europea. Hace el verano pasado me parece que nos vimos en la presentación de la inteligencia artificial con la ministra de Trabajo y demás. Entonces, creo que es un exponente importante para darnos una clara opinión de todo lo que acontece en este tema. Y desde el punto de vista práctico, pues a continuación estará José Caballero, que es el responsable el director técnico de la empresa Porter Plug, que está, digamos, llevándonos todo el tema que, como bien sabéis, estamos obligados a tener nuestro sistema de protección de datos a nivel de colegio, y que desde el punto de vista de practicidad y demás pues nos llevará a cabo pues una presentación de las obligaciones que vamos a tener en nuestros despachos y en nuestras empresas que podamos estar de alguna manera asesorando. Así que a partir de este momento pues le cedo la palabra a Ana Belén Muñoz y luego pues estableceremos un turno de preguntas. Muchísimas gracias por esa presentación, a José Luis Saludas, y por la invitación, y por supuesto a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de la Comunidad de Madrid, a Eva Torrecilla, por esta invitación y también por el acto. Yo creo que es un acierto, ¿no?, esta reunión anual y poder conversar, sobre todo conversar, compartir algunas inquietudes que se plantean en esta materia y poderlas compartir, y de igual manera, ¿no?, poder resolver dudas si se plantean, o llevarme dudas apuntadas de cara a estudiarlas, porque son dudas nuevas, ¿no?, y por tanto merecen la atención, ¿no? Como decía José Luis, en mi caso voy a hablar de protección de datos, pero voy a introducir también algún elemento novedoso en cuanto a los clientes, que parece, claro, no tienen que ver con los trabajadores, pero al final van a participar en conversaciones, ¿no? Y se producen conversaciones entre clientes y trabajadores, y esto va a tener lugar que al final, por esas necesidades de satisfacción del cliente, de la calidad, etcétera, pues el trabajador o la persona trabajadora se ve abocado a un mayor control, ¿no? También hablaré algo de la inteligencia artificial, no del metaverso, porque no estoy yo muy convencida del metaverso todavía, necesito seguir experimentando, y ya después, cuando yo esté convencida, pues hablaré de ello, pero no es el caso, ¿no?
Bueno, este tema realmente forma parte de una línea de investigación. Como decía José Luis, yo empecé en prevención de riesgos laborales, pero luego tuve la suerte de poder hacer un libro con un magistrado muy querido y muy prestigioso, Aurelio Desdentado Bonete, y sobre control informático, y ahí pues comencé, ¿no?, a analizar ya de forma monográfica este tema, y en los últimos años lo he hecho ya en abierto, en el foro de Lavos que dirige el profesor Jesús Mercader en la Universidad Carlos III de Madrid, y de forma monográfica pues me dedico a este tema desde hace algunos años, ¿no? El punto de partida son los datos o el interés que se pueda plantear en cuanto a esa protección de datos de carácter personal de los clientes y de los trabajadores. Si vamos a las últimas cifras, informes de la Agencia Española de Protección de Datos, que nos va diciendo cómo vamos, ¿no?, cómo vamos con el cumplimiento, si llegamos o no llegamos a los mínimos, observamos que claramente el interés por los clientes es notorio, es decir, el 42,23% de las brechas de seguridad tienen que ver con datos de los clientes. Entonces, superamos a los datos de los propios trabajadores, es decir, que se producen fugas de seguridad vinculadas con esta materia y, por supuesto, esto va a hacer que tengan un lugar destacado la protección de datos de los clientes en las empresas, ¿no?, con motivo de ese procesamiento que hacen a veces los propios trabajadores sin saberlo, ¿no?, de estos datos, y de ahí el interés. Bueno, la cuestión es que la casuística de los datos de los clientes nos puede llevar a plantearnos, bueno, y si se producen irregularidades, incumplimientos, ¿quién responde? ¿Responde la empresa? ¿Responde la persona trabajadora? Si ha habido algún tipo de negligencia, porque en ocasiones se producen, ¿no?, negligencias, esas fugas de seguridad tienen que ver pues por comportamientos no del todo diligentes por parte de las personas trabajadoras. Al respecto de una sentencia del Tribunal Supremo reciente de este año, se plantea este tema, ¿no? Es decir, ¿quién responde? ¿Quién responde? Eran datos de carácter personal. En este caso se comunican los datos de un grupo de clientes a otros clientes. Hablamos de datos que tienen una cierta protección, porque son datos fiscales, datos económicos, y la Agencia Española de Protección de Datos impuso a la empresa una sanción de 40.000 euros, ¿no? Claro, la empresa evidentemente impugnó y alegó que era culpa de la persona trabajadora este tipo de negligencia al respecto. En la sentencia se dice por parte del Tribunal Supremo y además de forma rotunda que la responsabilidad es de la empresa. Es decir, que la empresa es quien es la persona, en este caso jurídica, responsable del procesamiento de los datos. Por tanto, las actuaciones que pueda tener la persona trabajadora en esa brecha de seguridad se pueden dirimir en otro tipo de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad disciplinaria, laboral, pero evidentemente la responsabilidad administrativa que se genera en esta materia va a ser únicamente imputable a la empresa. Igualmente en la sentencia, es una sentencia de lo contencioso administrativo, pero es importante en lo laboral porque nos da muchas pistas, ¿no? El nivel de diligencia de la empresa, dice la sentencia del Tribunal Supremo, que es de medios. El resultado va a ser difícilmente exigible, ¿no? Es decir, es adoptar los medios, las medidas de seguridad que tengamos que asumir en función del riesgo al que expongamos esos datos de los clientes y de las personas trabajadoras. Y también se dice que ese deber tiene que actualizarse conforme a la técnica. En esta materia vamos a ver que se van a manejar conceptos jurídicos indeterminados. Pasa un poco como en la prevención de riesgos. Estamos acostumbrados, los que nos dedicamos a la prevención de riesgos, a estos conceptos que son flexibles, amplios, pero claro, este tipo de conceptos luego van a necesitar de una buena praxis, de una buena diligencia. De ahí el interés también de las cuestiones prácticas que el siguiente ponente comentará, ¿no? Porque muchas veces no están en la norma, están en la forma de ejecutar esa obligación. Claro, decía antes que esa responsabilidad que se puede derivar como consecuencia de una brecha de seguridad es imputable a la empresa y que la empresa en su caso sí puede derivar en responsabilidad laboral, en un despido, en una sanción grave, si lo considera razonable. Tenemos un caso también, un caso reciente, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de junio del 2022, donde
accidentalmente la trabajadora se desplaza en autobús desde la empresa a su domicilio para seguir trabajando, pero pierde los expedientes. En este caso eran los expedientes en papel. Sorprende, bueno, eran expedientes en papel, no tenían esa versión digital, pero claro, la empresa lo que hace acto seguido es despedirla. La sentencia valora especialmente que la empresa tenga o no una política. Tiene que tener una política. Una política, si practicamos teletrabajo, si implementamos teletrabajo en la empresa, hay que saber, el trabajador, la persona trabajadora tiene que saber con exactitud cuál es la política de la empresa. Si la empresa permite o no sacar de las instalaciones, ¿no? Trasladar expedientes, documentos que tienen evidentemente información de clientes. Y como no existía esa política, ese despido se declara improcedente y se permite a la empresa, si todavía estamos en plazo, de tomar otro tipo de sanción, no el despido, y por supuesto se le encomienda, ¿no? esa política de la empresa. Como digo, muchas veces no está la obligación el mandato concreto que tiene que hacer la empresa en la ley. Antes lo apuntaban, evidentemente aquí de qué leyes hablamos. Hablamos de ese reglamento europeo de protección de datos, de nuestra ley, que realmente no es una implementación, porque el reglamento es de directa aplicación, la ley 3/2018, y no hay que olvidar que hay un marco constitucional. Estamos hablando de un derecho fundamental, ¿no? Ese 18.4 de la Constitución es el derecho fundamental de protección de datos. Hasta aquí estamos viendo aspecto sancionador. Es decir, si incumplimos, si no somos suficientemente diligentes, esto va a hacer que tengamos sanciones. Claro, sanciones vinculadas, insisto, no solo con datos. Al final, el empleado es una persona que va a manejar datos de los clientes, ¿no? Datos de clientes y de antiguos empleados. Este es otro supuesto que llama la atención, que una empresa de formación contrata a una empleada para sustituir a otra trabajadora que estaba de baja, y resulta que la empleada se da cuenta de que el correo electrónico que le ha asignado es el correo de la otra trabajadora que estaba de baja, y además se ve que tiene la posibilidad de ir hacia atrás, de ver todas las conversaciones, las comunicaciones. Claro, la empleada es diligente, advierte a la empresa de este hecho, y sorprendentemente la empresa dice que no pasa nada, que forma parte de la calidad de atención que quieren dar en ese centro de formación, que necesita conocer las conversaciones anteriores con los estudiantes, los clientes en este caso, pues para poder resolver las dudas que se van a plantear con posterioridad. Claro, esto evidentemente en lógica de protección de datos no es admisible. Ese argumento de la empresa no se sostiene cuando la trabajadora impugna, es decir, acude a la agencia alegando que hay una vulneración de ese derecho fundamental y hay unas sanciones económicas que se imputan a la empresa, ¿no? Como consecuencia de ese comportamiento. Evidentemente aquí las medidas de seguridad no eran las adecuadas y la empresa no era muy consciente, ¿no? Tampoco de cuáles eran sus obligaciones. En ocasiones los propios candidatos postulan, aplican una oferta de trabajo y por políticas entre empresas o políticas de determinada empresa, no saben muy bien quién les está entrevistando, ¿no? Incluso puede ser su propia empresa detrás, ¿no? ¿Quién está detrás de esa entrevista de trabajo? Esto le pasó a un candidato que hasta el final, y por una pegatina que había en la sala, no supo quién le estaba entrevistando, ¿no? Qué empresa le estaba entrevistando. Y además sus datos fueron recabados con anterioridad a aceptar y a conocer previamente la política. Y la política estaba en inglés. Claro, evidentemente esto no nos lo pone el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Si estamos contratando en España, lo lógico es que la política esté en castellano, ¿no? Y que esa política la podamos tener antes de trasladar, ceder nuestros datos de carácter personal. Evidentemente, aquí también se imponen sanciones. En este caso fueron 10.000 euros y la obligación de subsanar esos incumplimientos identificados. Esto pueden ser situaciones particulares, casos concretos. Antes lo comentábamos que el derecho del trabajo evidentemente es muy casuístico, pero cada vez más.
pero sí podemos ver alguna línea de tendencia. Es decir, líneas de tendencias en aspectos concretos que, desde mi punto de vista, nos pueden colocar en una mala situación. Me refiero a la videovigilancia no informada de los trabajadores. Sobre este tema tenemos una línea jurisprudencial, es decir, hay sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo. Al principio o hacia la mitad de la evolución podíamos entender que la información, la transparencia era importante de cara a instalar esas cámaras de videovigilancia, que pueden ser por razones de seguridad en las instalaciones, por razones de control laboral, ¿de acuerdo? Pero la transparencia, más allá del cartel, es decir, de informar de forma pormenorizada a las personas afectadas, clientes y trabajadores, esta cuestión de la transparencia en los últimos fallos judiciales nos pone en la circunstancia de que no es relevante para ese segundo aspecto de la protección de datos, no es el aspecto sancionador, es el aspecto que afecta a la prueba, que puede invalidar la prueba, es decir, puede invalidar la prueba y considerar que un despido es improcedente porque esa prueba de videovigilancia no es adecuada, no respeta el derecho fundamental. Luego va más allá de la sanción administrativa, ya tiene una gran repercusión en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito del día a día. En este caso es la última sentencia que se ha producido por el Tribunal Constitucional, la sentencia 119/2022, donde la empresa tiene instaladas cámaras de seguridad simplemente con los carteles que advierten de la videovigilancia, pero no han informado de forma específica a los trabajadores ni tampoco a los clientes, por supuesto. ¿Y qué ocurre? Pues que un día sospechan de uno de los trabajadores y al día siguiente lo que hacen es ver esas grabaciones de la imagen de las personas trabajadoras y despiden a uno de los trabajadores. Al final el Tribunal Constitucional, en una línea que, con todo el respeto al Tribunal Constitucional, porque todos evidentemente seguimos, ¿no?, su criterio, pero esta evolución yo entiendo que es restrictiva del derecho fundamental porque entiende que es suficiente con el cartel. Es decir, que el cartel es suficiente para dar por informado a la persona trabajadora que se ve en la circunstancia de que es sancionado. Por tanto, ese despido se entiende que es un despido procedente. Claro, esto en lógica de protección de datos, donde la transparencia es una de las piezas angulares del sistema, se nos cae el derecho de protección de datos. Parece que lo estamos reconduciendo a una mera sanción administrativa, pero no somos quizá del todo conscientes de que es un derecho fundamental, igual que la intimidad. Luego, si se vulnera, la consecuencia debería ser, a mi parecer, que ese despido, esa prueba que sostiene el despido, debería ser considerada como nula. Y, por tanto, ahí entraríamos en la improcedencia o en la nulidad, en algunos casos, de la sanción. Sin embargo, los supuestos, ya os digo, que pese a la aplicación del principio de proporcionalidad, que si nos fijamos ya tiene 4 ítems, no solo 3, también está la justificación. La empresa tiene que justificar el uso de ese tipo de sistema de videovigilancia junto con la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, va a hacer que, pese a que tengamos este principio de proporcionalidad, la transparencia no se considera relevante a efectos constitucionales. Claro, esta sentencia tiene 5 votos particulares, ¿no? Es decir, no es una cuestión de una discrepancia puntual. De hecho, en los tribunales superiores de justicia se sostiene la nulidad de la prueba muchas veces. Lo que pasa que luego es revisado por parte del Tribunal Supremo, que también está en esa línea jurisprudencial. Insisto, el derecho fundamental de protección de datos no se entiende sin la transparencia de quién tiene los datos, para qué utiliza los datos y a quién me puedo dirigir, ¿no?, en el momento en que tengo alguna duda respecto de los datos, ¿no? Los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, esto que llamamos los derechos ARCO. Y sobre todo hay una advertencia en el voto particular que hila con lo siguiente de la exposición. Claro, estamos hablando de los controles tradicionales, de los controles que se basan en la cámara, ¿no?, o en el control, también ya no hablamos tanto de ello, del correo. Pero ¿cómo entendemos
esta doctrina jurisprudencial con lo que viene, ¿no? Con los nuevos tipos de controles. Sí que es más restrictivo la doctrina administrativa, por supuesto, de la agencia y también el Tribunal Supremo cuando hablamos de la voz, control de la voz. La imagen parece que podemos grabar a los trabajadores incluso de forma permanente, es decir, parece que el carácter permanente no es muy relevante, pero otra cosa es la voz como dato biométrico, ¿no? También lo es la imagen, evidentemente, el rostro de la cara, pero la voz parece que entra más en el terreno de la intimidad y esas conversaciones que se pueden generar, conversaciones con clientes, trabajadores y clientes, esto va a hacer que el control de la voz en la mayoría de las veces se entiende como no justificado. No es necesario activar el audio además de la grabación de la imagen, ¿no? No es necesario y además no está permitido. Parece que hay una línea clara al respecto, no es un supuesto concreto, es una línea clara y que hila con lo siguiente que voy a contar. Esto, digamos, es lo tradicional, pero ¿qué es lo nuevo? Sin meternos en el metaverso, que ahí no vamos a entrar. ¿Qué es lo nuevo que nos puede advertir? Bueno, todos tenemos un teléfono móvil y no sé si somos conscientes o no de que nuestra cámara, pese a que no lo hemos pedido, yo no se lo he pedido a Xiaomi, tiene IA, tiene inteligencia artificial y podemos hacer mucho mejor las fotos. Claro, esa inteligencia artificial que nos aparece arriba, ¿no? Esa IA y nos permite hacer fotos con mayor, precisión, con mejor enfoque. Esto quizá es una antesala de lo que se puede practicar o que algunas empresas pueden llegar a practicar en el ámbito laboral. ¿A qué me refiero? A algunos software que se utilizan en algunos sectores de actividad. Por ejemplo, telemarketing. En telemarketing existe una aplicación, un software que se llama Cogito, que permite que los teleoperadores en tiempo real puedan ir recibiendo señales de cuál es la respuesta del cliente, ¿no? A lo que estamos contando. Es decir, si el cliente está predispuesto a probabilidad, esto todo son probabilidades, ¿no? Son como porcentajes, ¿no? Exactitud no hay al respecto, ¿no? Y también nos dice cómo vamos como trabajadores, si nuestro tono de voz es el adecuado, si demuestra cansancio, si necesitamos un descanso, es decir, nos va asesorando constantemente con caritas, ¿no? Los emoticonos, cómo vamos. Claro, esto está aplicando ya inteligencia artificial. Yéndonos a países un poco lejanos, territorialmente, en China, por ejemplo, se utiliza en algunas empresas como Canon el reconocimiento de las sonrisas, ¿no? Es decir, si sonreímos se abre la puerta, utilizamos la impresora, es decir, es una forma, según la lógica de Canon, de lograr un bienestar en el trabajo, que todos seamos felices, ¿no? O que al menos simulemos la felicidad, porque estamos utilizando los medios de propiedad de la empresa. Por razones de seguridad, en una empresa muy conocida, Amazon, se instalan cámaras de inteligencia artificial para controlar el cansancio de los trabajadores, de los repartidores, ¿no? Y nos van a ir advirtiendo. Sabemos todos que los coches nuevos van a venir ya, ¿no? Los vehículos nuevos con detectores de cansancio. Ya no hablamos del ámbito profesional, sino del ámbito personal. Pero esto es una obligación para los repartidores de Amazon. Fujitsu dice que está desarrollando un sistema de reconocimiento facial que puede detectar microcambios en los movimientos musculares. Si tenemos la boca tensa, si prestamos atención. Fijaros cómo poco a poco nos estamos yendo de los datos a otro terreno, al terreno de las emociones, ¿no? Es decir, parece que las empresas tienen algún interés en poder captar nuestras emociones. Yéndonos más cerca, Valencia, hay un instituto de investigación que ya ha sido comprado por una empresa americana que se dedicaba a fabricar software de reconocimiento de emociones. Esto nos puede parecer novedoso, nos puede parecer un poquito extraño, ¿no? Porque claro, las emociones, pues está claro que los datos tienen un valor económico para las empresas, los datos de carácter personal, ¿no? Los datos de los clientes, los datos de los trabajadores, pero parece que también hay un interés en las emociones de los trabajadores. No es tan nuevo
si rebuscamos un poco y vemos que desde los años 90 hay centros de investigación en Estados Unidos, el MIT, que precisamente trabajan o han trabajado durante años y tienen ya libros sobre esos ordenadores que pueden, de cierta manera, reconocer nuestras emociones, ¿no? Es decir, software, inteligencia artificial, que pueden reconocer las emociones. Con esto, ¿qué os quiero decir o qué os quiero transmitir? Que esta evolución de la protección de datos se está yendo o está andando hacia un terreno un poquito más peligroso, porque ya no hablamos de nuestros datos, es decir, de nuestro DNI, de nuestro teléfono, de nuestra dirección. Ahora estamos hablando ya de la persona, del trabajador, ¿no? Es un paso más. Ya no nos interesa tanto los datos, digamos, exteriores, como esos datos que ya nos van a identificar cómo se siente la persona trabajadora, si tiene implicación con la empresa, si tiene cansancio, si puede estar deprimida, si puede sufrir algún tipo de enfermedad, ¿no? Y hay una evolución que nos lo va a permitir los datos biométricos. Claro, este tipo de sistemas de reconocimiento de emociones ya vienen definidos legalmente en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Es una propuesta europea, pero que va a buen ritmo, ¿no? Es decir, que se va a producir en unos meses, en unos años. Y ya encontramos en el articulado una definición. Y un sistema de reconocimiento de emociones es un sistema de inteligencia artificial destinado a detectar o deducir emociones o intenciones de las personas físicas a partir de sus datos biométricos. Claro, aquí tenemos un puente. Hay un puente entre el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que solo se dedica a los datos, y la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, donde ya nos habla de que con los datos biométricos, con nuestro rostro, con nuestra voz, con nuestros movimientos, podemos reflejar o podemos aportar a la empresa información sobre nuestro estado de ánimo, sobre si sufrimos o no estrés, sobre si puede haber un conflicto en los próximos días, ¿no? Si hay mucho jaleo, puede ser también. Y claro, los datos biométricos van a ser aquellos los que nos van a permitir esta identificación. Es decir, ¿cómo funciona esto? Por un lado es un software que se apoya en inteligencia artificial, y por otro lado están nuestros datos biométricos. Durante la pandemia vimos algún ejemplo de cámaras termográficas que medían la fiebre de las personas. No se utilizaron, pero existía el software, ¿no? Es decir, pasamos por una pasarela y nos mide la fiebre en la distancia. No hace falta que nos toque nadie la frente o que nos toque la piel, simplemente con el iris. Con el iris podemos medir esa fiebre y ser más exactos que el termómetro habitual, ¿no? Claro, esto viene a suponer un nuevo escenario para las empresas, en la medida en que ya la IA no parece que nos quiera robar el trabajo, ¿no? Eso que teníamos miedo al principio, de que los robots, la tecnología emergente, nos pueden quitar, sustituir. Lo que parece es que va a ser especialmente agresiva y que nos pueden reconocer, identificar esas emociones. ¿Y por qué las emociones? Esto de las emociones en un sentido amplio, cansancio, estrés, también pueden reflejar nuestros propios datos biométricos, es decir, como nuestros ojos, nuestro tono de voz, puede reflejar datos de salud, nuestros movimientos corporales, ¿no? Datos de salud. Luego, en cierta forma, por la vía del reconocimiento de emociones y de los datos biométricos, la empresa o las empresas podrían deducir datos de salud de los propios trabajadores sin finalidad preventiva. Es decir, no entra en la ley de prevención de riesgos laborales. Como sabéis, los datos de salud están especialmente protegidos en la ley de prevención. Pero por esta otra vía, si no somos conscientes, puede que esa cámara, que en principio era una cámara de videovigilancia, tenga IA, y que esa IA nos permita a la empresa inferir estos datos de salud. Evidentemente, frente a estos sistemas que son más agresivos, lo que hay que aplicar es la cautela,
la precaución, que es un principio también de prevención de riesgos laborales, pero que tiene una connotación en tecnología. Y el propio Consejo Europeo de Protección de Datos ha advertido de la peligrosidad, en el sentido no físico, sino emocional, de este tipo de sistemas, y ha entendido que algunos deberían estar prohibidos. Así lo entiende también la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. En la misma nos dice que en función del riesgo que supongan para los derechos fundamentales, derecho a la privacidad, derecho a la protección de la seguridad y salud, algunos de estos sistemas tienen que estar en la cúspide, prohibidos. En cambio, otros parece que están permitidos, pero con obligaciones añadidas a la Ley de Protección de Datos, al Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cuanto a transparencia, en cuanto a verificación. Y luego hay un nivel que parece que está permitido, que por el riesgo que pueda llegar a suponer está permitido. Existen también normas técnicas sobre esta cuestión que están llevándose en la práctica ahora mismo, pero para que veáis un poco la realidad del problema, ya tenemos un caso. Tenemos un caso que resolvió este año la Agencia Húngara de Protección de Datos, que es el equivalente a la nuestra, con el mismo marco. El marco normativo es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y la agencia dio un caso de un banco que aplicaba ya no la grabación de las llamadas, que es habitual cuando hacemos venta telefónica, ¿no? Es decir, los trabajadores les graban las llamadas, pero a esa grabación de las llamadas con los clientes se aplicaba inteligencia artificial, de forma que este sistema nos permitía al banco identificar la insatisfacción del cliente en algunos temas puntuales. Esta llamada no ha tenido buen resultado, hay que volver a hacer una rellamada y volver a llamar al cliente. Claro, aquí hablamos de que el software evaluaba los estados emocionales de los clientes y de las personas empleadas. Y yo os pregunto, ¿quién aceptó que esa llamada o que a esa llamada se le aplicara ese tipo de grabación? Si recordamos cómo funciona todo esto, quien acepta es el cliente, ¿no? Y cuando te pregunta un teleoperador o una teleoperadora, ¿está de acuerdo con que esta llamada va a ser grabada? Quien acepta es el cliente. La persona trabajadora no tiene potestad, es decir, es una persona subordinada a la dirección de la organización. De hecho, en el caso, en la resolución se dice que la posición débil de la persona trabajadora que no tiene la capacidad de decir, no, a mí no me aplique IA. A mí si quiere grabarme la llamada, pero no me aplique IA, ¿no? Porque no me interesa saber en ese momento si tenía mal día, si mi estado de ánimo no era adecuado, si he tenido la culpa o la responsabilidad en cuanto a esa llamada o esa pérdida de cliente, ¿no? Y en este caso ya os digo que llega a esta agencia y la agencia sanciona al banco con una multa importante, 670.000 euros, y además le obliga a que suspenda ese análisis. ¿Con qué marco? Vuelvo a insistir en el marco normativo. Todavía no está vigente la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, solo se apoya en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, actualmente vigente, que vincula a todos los países, ¿no? Evidentemente. Y con apoyo en esta norma entiende que no hay transparencia suficiente sobre este sistema de control y que no cumple el principio de proporcionalidad, ¿no? No se admite, ¿no? Que tú quieras medir la satisfacción de los clientes está muy bien, pero esto no justifica que utilices este tipo de software al respecto. Bueno, esto es lo que nos puede llegar a venir. Ya tenemos casos. ¿Y qué instrumentos tenemos para ir concluyendo? Instrumentos ya en España. En España, aparte de ese reglamento, tenemos la ley RIDES, que establece esta ley de transparencia, establece la obligación de que las empresas, no solo las plataformas digitales, informen a los representantes legales del uso de algoritmos y de inteligencia artificial, ¿no? Si lo van a utilizar y tiene consecuencias laborales, esta ley obliga, es un mandato, no es un deseo, a las empresas a transmitir esta información a los representantes de los trabajadores. Al respecto, como anticipaba José Luis,
Hemos preparado una guía ya hace unos meses, una guía de aplicación por encargo del Ministerio de Trabajo, y en esta guía desglosamos cuáles son los niveles informativos que, conforme a la ley, se debería de cumplir por parte de las empresas. Más allá de los niveles informativos, también me gustaría decir, para ir concluyendo, de la capacidad que tienen las normas del derecho del trabajo. No solamente la ley o la normativa europea, también el convenio colectivo. Yo creo que el convenio colectivo tiene una capacidad transformadora y podría ser que el propio convenio estableciera, y hay ejemplos, límites concretos al uso de determinada tecnología en las empresas que pueda afectar a los derechos fundamentales de los trabajadores. Para ir terminando y concluyendo, algunas observaciones finales, ¿no? En este escenario actual de transformación y uso masivo de datos, desde mi punto de vista es necesario que las empresas cumplan esa obligación de protección de datos, sobre todo para que los propios trabajadores también tengan como espejo a la empresa y cumplan a su vez los deberes de protección de datos, ¿no? Luego es necesario que ambos actores entiendan esa obligación, ¿no? Esa obligación de cumplimiento. Igualmente, los datos de carácter personal deberían ser tratados respetando el principio de transparencia, la minimización, la integridad, la confidencialidad. Estas cuestiones son normativas, están recogidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Por tanto, se tiene que hacer un uso transparente de la información que recabamos, tanto de trabajadores como de clientes. Las políticas de supervisión tendrían que ser claras y transparentes, ¿no? Si supervisamos la actividad de los trabajadores con motivo del interés de calidad, interés de satisfacción de los clientes, hay que informar. Por eso digo que es importante que veamos lo menos nuevo y lo nuevo para que nos demos cuenta de dónde estamos, ¿no? Y cuáles son los límites. Si admitimos la videovigilancia no informada, pues como nos llegue un caso de estos, a ver qué hacemos, ¿no? Y si nos enteramos de que se aplica o no la IA al respecto, ¿no? Luego es importante estar al tanto sobre estas cuestiones. Igualmente, desde mi punto de vista, no es admisible que a través de esos datos biométricos, aplicando IA, podamos inferir datos de salud de las personas trabajadoras. La vía es ley de prevención de riesgos laborales, en ningún caso la otra vía, ¿no? Digamos, una vía más rápida y además sin limitaciones al respecto. Luego, la ley de prevención de riesgos laborales mucho tiene que decir aquí. Mucho, porque algunas de estas intromisiones no solo van a afectar a la protección de datos, van a afectar a la salud emocional de las personas trabajadoras, en la medida en que saben que están controladas de forma permanente y utilizando este tipo de sistemas. La negociación colectiva es una vía que yo creo que puede dar muy buenos resultados, ¿no? Como limitación. Y ya para terminar, simplemente creo que es importante que, pese a que nos guste la tecnología, y yo la sigo y me gusta, creo que hay que establecer algunos frenos a esa tecnología emergente y evitar el riesgo de que al final hagamos una fragmentación, ¿no? De los rasgos de la personalidad de la persona trabajadora y nos convertamos en meros bytes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Belén, por tu presentación. Me imagino que en el turno de preguntas pues habrá unas cuantas que resolver. Y seguidamente le paso la palabra a José. Muy bien. Y ya, digamos, nos cuentas tu versión. Perfecto, bueno, es la misma, creo. A mí me gustaría un poco ahondar y sobre todo que mi parte, que creo que nos queda poquito tiempo, sea muy interactiva con vosotros, que podamos solucionar esas dudas que tenemos y ser muy práctico. O sea, al final, ¿qué hago en mi organización, ¿no? Ante todas estas informaciones, ¿qué pasa conmigo? Al final se nos plantea qué procedimientos establezco para cumplir con la legislación y dormir tranquilo. Lo que no puede ser es que me levante una mañana y tenga a la Agencia de Protección de Datos detrás de mí diciendo que tengo que pagarle no sé qué porque he hecho no sé cuánto con una cámara, etcétera, que muchas veces hasta desconocemos, ¿no? La tecnología que se incorpora. A grandes rasgos,
el establecimiento de políticas dentro de una organización va a depender también de nuestras funciones. Es decir, si como graduados sociales vamos a trabajar a veces por nuestra cuenta, vamos a ser responsables del tratamiento, otras veces trabajamos dentro de una organización y otras veces trabajamos con otras organizaciones, prestamos servicios a terceros, en muchos casos, ¿no? Entonces, esas situaciones las tenemos que tener claras y son formas distintas de implantar los procedimientos, ¿de acuerdo? Básicamente, debemos de implantar un registro de actividades de tratamiento y de ahí nace todo. Si yo quiero establecer un sistema, por continuar, un sistema de videovigilancia para el control laboral, si quiero hacerlo, está dentro de mi objeto legítimo, lo puedo hacer, tengo que informar convenientemente a los trabajadores y aparece un documento importantísimo que son las funciones y obligaciones del personal, donde ahí también incorporo el deber de informar a mis trabajadores de qué tipo de tratamiento vamos a realizar sobre sus datos. Y tienen que aparecer todas las actividades de tratamiento donde estén implicados sus datos, con una finalidad concreta. Las finalidades no pueden ser ambiguas y las bases jurídicas tampoco. En una actividad de tratamiento de videovigilancia tengo que determinar la finalidad concreta. Si la videovigilancia es para la seguridad de las instalaciones, no puedo utilizar nunca las imágenes para una finalidad distinta. Por lo tanto, la he tenido que declarar previamente. Si la seguridad es para el control laboral, he tenido que definir esa finalidad e informarla a los trabajadores previamente. Claro que el distintivo es necesario, pero también la cláusula informativa, que va en ese documento funciones y obligaciones del personal donde se conoce qué van a hacer con mis datos. Ese documento se tiene que firmar o hacer una acusa de recibo fehaciente por todos los trabajadores de una organización. Y es ahí donde definimos muy bien a qué datos vas a acceder, niveles de acceso, lo que pasó con el correo electrónico que comentaba antes, y a qué puedo acceder y qué no, qué puedo hacer y qué no con los datos y qué tipo de datos se están tratando y con qué finalidad. Mis datos. Cuando tratamos datos biométricos, está de moda lo del dedito, ¿verdad? Ahora con la pandemia se han desmontado muchos, ¿no? La obligación del control de accesos y salidas y demás. Entonces, rápidamente aparecieron dispositivos que podíamos poner el dedito, biometría, es biometría. ¿Qué ocurría? Pues que al ser un dato biométrico, dato especialmente protegido, está prohibido el tratamiento con una excepción, el consentimiento del afectado. Si el afectado da el consentimiento explícito, yo puedo tratar sus datos. Los datos especialmente protegidos están prohibidos, con una sola excepción, el interés legal, digamos, por pandemias, situaciones específicas, obligaciones legales, Ministerio Interior, etcétera, y el consentimiento explícito del afectado. El afectado tiene que consentir que esa biometría se trate para controlar sus entradas y salidas. Si no lo consiento, no puede ser tratado así. Tengo que buscar una alternativa. Entonces, tenemos que tener claro que si vamos a tratar datos especialmente protegidos, tenemos que recabar el consentimiento del afectado, siempre. Entonces, un poco para seguir avanzando, inventario de actividad de tratamiento, donde defino qué voy a hacer con los datos en todas las áreas de mi trabajo. Si tengo clientes, ¿qué tipos de datos trato con mis clientes? ¿Cuál es mi base jurídica? Mi interés legítimo, porque vendo cosas y presto servicio. La ejecución de un contrato, porque tengo un contrato con mis clientes para prestar un servicio constante. Tengo que definirlo en cada actividad de tratamiento. ¿Qué pasa con los prestadores de servicio de datos a un tercero? Por ejemplo, cuando trabajamos con nóminas de otros, gestionamos las nóminas de un tercero, que soy su encargado del tratamiento. Y esto es muy importante que tengamos claro. El encargado del tratamiento de un responsable debe haber firmado un contrato, normalmente por parte del responsable, pero fijaros que a veces los responsables no saben ni que tienen que hacerlo, un contrato que establezca la cesión de esos datos en qué, para qué, con qué función y con qué niveles de seguridad se van a tener que mantener en esa cesión y en ese tratamiento fuera de la ubicación. Entonces, ese contrato de relación responsable-encargado o encargado-responsable es fundamental. Podemos estar hablando de subsidiariedad. El responsable debe actuar con diligencia y no puede elegir un encargado del tratamiento que no cumpla con la legislación. No puedo ceder datos a un tercero. No le puedo encargar nóminas a alguien que no me demuestra que cumple con la legislación. Se llama actuar con diligencia y está recogido en el reglamento. Entonces, el responsable me va a obligar a firmar un contrato. Si no lo hace, mal vamos. Ya sé que ese cliente o ese responsable no sabe por dónde van los tiros realmente. Seré yo el que le diga, voy a ser tu encargado, vamos a firmar un contrato, porque me beneficio. Puedo justificar esa entrada de datos, el uso que le estoy dando.
Y además tengo que darle información sobre el cumplimiento normativo, que he establecido unas políticas, que tengo un inventario de actividades de tratamiento, que he hecho un análisis de riesgos para las medidas de seguridad, he establecido en mi entorno qué riesgos hay, incendio, puede entrar un virus, se me cae el ordenador, se inunda la oficina. Todos esos son riesgos que tenemos todo, día a día. Entonces, tenemos que haber establecido medidas de seguridad. Los ordenadores encima de las mesas, no en el suelo. Un extintor de CO2 en vez de polvo para la máquina. Hacer una copia de seguridad fuera de la ubicación. Es una serie de medidas de seguridad que todos tenemos que implantar de manera básica. Y se las comunico a mi responsable. Digo, mire, yo soy su encargado de tratamiento, yo voy a llevar sus nóminas, pero tengo todas estas medidas implantadas en mi organización y garantizo el cumplimiento normativo. Todo ok, entonces. Empezamos a trabajar. Es un acto previo, ¿no? Es muy importante también lo que hablábamos antes, los principios de transparencia. Lo importante es informar. Informar a los clientes, informar a los trabajadores, recabar el consentimiento si es necesario, tener una serie de cláusulas informativas o en la página web o a disposición o enviando un correo, una circular a los clientes. Pues me he adaptado y esta es tu actividad de tratamiento donde trato tus datos. Pues tratamiento a terceros de nóminas y recursos humanos. Entonces le explico la finalidad, la base jurídica que he elegido, dónde ejercer los derechos. Son cláusulas informativas que tenemos que generar. Muy importante la formación del personal. Nos dice el reglamento que tenemos que formar al personal interno, que le tenemos que dar un sistema de formación y concienciación, que le tenemos que decir qué no puede hacer con los datos. Hay casos, me han contado algunos, pero hay casos surrealistas. Yo también defiendo a los trabajadores, pero hay casos surrealistas. Nosotros tenemos un caso, sin decir nombres, de una clínica de interrupciones de embarazo en la que la trabajadora, para poder conseguir más ancho de banda y poder descargarse películas durante el horario de trabajo, estaba en recepción y tal, pues por error un médico pone unos historiales en una carpeta, está en el país, todavía se puede consultar todavía en internet. Y ella coge y comparte esos historiales en la red. Y denuncia al INCIBE un internauta que ha descubierto que aquí hay unos historiales médicos en los que se habla de interrupciones de embarazo, que hay temas de medidas de no sé qué y nombres y apellidos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Primero, el responsable, claro, medidas de diligencia debida. ¿Usted qué ha hecho para evitar que esos historiales salgan a la red? ¿Usted le ha dejado abierto Internet a su trabajador? ¿Usted no ha cifrado datos especialmente protegidos cuando los digitaliza? ¿Estaban sin cifrar? ¿Usted no ha establecido un sistema de formación y concienciación al trabajador diciendo que está prohibido utilizar Internet para usos distintos a los laborales? La multa para usted. Así de claro. Lo que pueda parecer a simple vista que la trabajadora iba a estar crucificada, ¿no? La multa es para el responsable, por no establecer las medidas de diligencia que van a permitir que esa trabajadora no actúe en consecuencia. Entonces, está clarísimo que es el responsable, el que organiza, el que defiende la organización, el que tiene que cumplir con la normativa, ¿vale? Otra situación que quería, antes de que abramos las preguntas, quería explicar, cuando a veces el responsable nos manda una fichita y nos dice, cuéntame cómo notificas las brechas de seguridad. Y no he establecido ni un procedimiento para una brecha de seguridad, es fundamental. Tengo 72 horas para comunicarlo a la agencia. Hay que diferenciar incidencia de brecha de seguridad, y esto quería dejarlo claro. Las incidencias las tenemos todos los días. Una compañera se ha puesto mala y le cede la contraseña para poder hacer al ordenador y entregar un informe que es necesario a las 12. Eso pasa todos los días. He bloqueado mi ordenador. Ha salido mal mi copia de seguridad. Me ha dado un error, ¿no? Son incidencias que deberíamos de registrar por si luego hubiera consecuencias posteriores. Una brecha de seguridad es cuando en la incidencia se han visto, hay cesiones a tercero de datos de carácter personal y no están autorizados. Es decir, por ejemplo, yo tengo una base de datos, alguien ha entrado en la base de datos, ha cogido un pendrive, ha copiado y se ha llevado el trabajador los clientes y ha empezado a ponerse en contacto. No sé si habéis, por lo menos siempre tenemos un amigo que le ha pasado, ¿no? Es que despedía un comercial y se llevó todos los datos de cliente, y empezó a ofrecerles el servicio. Es decir, esas brechas de seguridad hay que comunicarlas en 72 horas, porque es la agencia
y otras más graves, ¿no? Como por ejemplo capturas de correos o usuarios y contraseñas que se capturan y empieza la bola de nieve, ¿no? Empezamos poco a poco. Ahora con el móvil, la ciberseguridad en el móvil es muy importante, lo tengamos en cuenta. Utilizamos el móvil personal para el trabajo y nos descargamos apps maravillosas, ¿verdad? Gratis, todas, ¿verdad? ¿Habéis pagado por alguna? Todas las aplicaciones gratis. Y yo digo, ¿y la gente de qué gana con lo que nos cuesta a nosotros, verdad? Y ellos, gratis todo, lo dan todo gratis. No, pues no es gratis. Cada vez que te descargas una aplicación, estás autorizando a que lean tus contactos, revisen tus ubicaciones, cojan los metadatos de conexión, y todo eso es Big Data. Y la Big Data a veces está anonimizada, a veces no. A veces también saben quién eres, si eres hombre, mujer, qué edad tienes. Bueno, lo de Alexa ya es... Estás hablando con un amigo, tienes a Alexa cerca y te dice, el coche mejor, estás hablando de coche y ella te dice, tengo un coche para ti. Ya, no te metas en la conversación. Nos están escuchando. Os ha pasado, ¿no? Me imagino. Es una intromisión total. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a nuestro nivel? Hombre, algún día, muy pronto, va a ser democrática la Big Data y la inteligencia artificial. Ya nos ha pasado con los servicios digitales. ¿Quién tenía un sistema de copia en cloud hace, no sé, yo llevo en la informática, yo soy economista, pero en la informática como 20 años. Yo me acuerdo que mi primera conexión era de IBM, era analógica y era parecido a este pitido que hacían los fax al principio. Hacía pi, pu. Tardabas en descargar un correo aproximadamente 45 minutos. No soy tan viejo, ¿eh? Estoy mayor. Ayer fue mi cumpleaños, cumplí 55. Pero no soy tan viejo. Felicidades, ¿no? Pero no soy tan viejo. Significa que esto va muy deprisa. ¿Quién se iba a imaginar un acceso por fibra óptica a 600 megas, a no sé qué? Nosotros no nos imaginábamos eso. De verdad que no. Y poder hacer una copia de seguridad en tiempo real, cifrada, encriptada, llevada a la nube, teras de espacio. Eso ha pasado muy rápido. Ha pasado muy rápido. Dentro de videovigilancia. ¿Quién videovigilaba hace 10 años? Nadie. Ahora tienes una cámara wifi que te la compras en Amazon, 15 euros. Así, ¿eh? La enchufas a tu red y en el móvil estás viendo perfectamente tu casa. ¿Eh? Y puedes hablar al perro. Oye, no te comas eso. Y la gente lo hace. Es decir, la tecnología va muy rápido y se democratiza. Dentro de 4 días trabajamos todos con Big Data y con inteligencia artificial. Bueno, los bots, bueno, lo estáis sufriendo los bancos. Nosotros trabajamos mucho con PSD2. Los bancos, agregación bancaria. Todos tus bancos en tu móvil. Los bancos te dicen, agrega aquí todas tus cuentas. Lo habéis visto, ¿no? Y quieres saber tus saldos, solo tienes que darte de alta en, no digo nombres, en tal. Es decir, los bots son robots que entran en tu cuenta con tu usuario y contraseña, entran en tu cuenta, van a buscar los movimientos y te los entregan, pero es un robot que está entrando con tu usuario y contraseña. Y están leyendo la pantalla, el HTML de la pantalla. Pueden hacerlo. Los scoring ya bancarios no se hacen preguntándote el pool. Lo que hacen es que te piden credenciales y los robots entran y miden cuánto has gastado, en qué te gastas el dinero. Pero por eso se han abierto la posibilidad de mirar hasta 1 año y 2 años. Entonces te van leyendo si pagas el préstamo a tiempo que tienes, cómo llevas la tarjeta de crédito, te lo leen todo. Y le dicen a la financiera, este señor tiene tantos puntos en tiempo real. Los bots están ahí, están funcionando. Los bot chat, los conocéis todos. ¿Quieres chatear? ¿No? ¿Lo habéis visto, no? Que hay páginas que te dicen, ¿quieres que te atienda por chat? Ahí detrás no hay nadie, hay un bot con inteligencia artificial y con un montón de datos. No cuesta nada meter un bot ya en tu página. No sé cuánto cuesta, en vez de son 10 euros al mes. Lo puede hacer cualquiera. Otra vez es cómo le alimento con la información que el bot tiene que saber contestar sobre tu producto, sobre tus servicios, sobre tus intereses. Cuando él te pregunta qué haces, a qué te dedicas, tú le tienes que contestar tus servicios. Y según, pero se retroalimenta. Va aprendiendo él solo de productos, de no sé qué, que le vas poniendo. Él mismo ata cabos, porque es inteligencia artificial. Entonces cada vez contesta mejor, es más fluido. Y está ahí. Por último, lo de la salida de soportes con datos. Debemos autorizar a todos los trabajadores, cuando van a sacar un ordenador, o cuando van a sacar una carpeta, cuando tienen que ir a firmar, hacer una firma digital en la seguridad social, o cuando tienen que ir con carpetas, con documentos, con pendrive, tienen que estar autorizados previamente.
es una autorización de salida de soportes con datos. Y el trabajador tiene que estar autorizado, tiene que haber firmado un documento conocedor de las medidas de seguridad implantadas. Si son papeles, valijas, si son de nivel alto de seguridad, y si son pendrive, tiene que ir cifrado. Un sistema de cifra con usuario y contraseña. Si me roban, si pierdo, si me dejo el pendrive, el ordenador, no puede haber acceso por un tercero. Ese documento es fundamental. No podemos decirle a un trabajador, llévate estos documentos sin haber firmado. No, no podemos. Primero por él, porque si no, los abogados a veces, ¿verdad?, empiezan a decir que no tenía autorización y él lo sacó, ¿verdad? Y en otras ocasiones por la empresa, porque una salida incorrecta de datos pues, puede provocar una sentencia contra la organización. Y entonces esa parte es importante. De hecho, ¿qué ocurre? Que como norma general, el consentimiento no es preciso cuando hablamos de datos, digamos, de uso normal, uso ordinario, ¿no? Pues el DNI, el número de cuenta bancaria para hacer el ingreso de la nómina. Pero cuando hablamos de datos biométricos, igual que los datos de salud están en la misma categoría, ¿qué ocurre? Pues ahí ya, claro, están prohibidos salvo excepciones. El consentimiento en realidad, ha dicho los documentos europeos que interpretan también la normativa, dicen que como no es real, no es una garantía en realidad, ¿no?, el consentimiento, y que es más importante quizá la justificación de su uso. ¿Por qué utilizamos datos biométricos? Con carácter general, y yo ya incluyo la huella, yo pensaba que la huella al principio pues era, si no hacemos porque se puede hacer un uso de la huella, digamos, parcelado, no toda la huella, un uso de una parte de la huella, pero viendo cómo van las cosas y cuál es la interpretación que se ha hecho no solo en España, sino especialmente en Francia, que se muestra muy restrictiva respecto de los usos biométricos de los datos de los trabajadores, entiendo que su uso es muy excepcional y tiene que estar justificado, ¿no? El problema es que cuando estos nuevos usos de la IA permiten captar nuestros datos biométricos sin que nosotros lo sepamos, porque ese movimiento, es decir, porque nosotros no estamos poniendo la mano o poniendo el dedo para tomar la huella, no, es que pasamos por una pasarela o pasamos y captan nuestros datos biométricos sin saberlo y sin tener la posibilidad ni siquiera de aceptarlo, ¿no? Por eso yo creo que es ciertamente preocupante y debemos ser especialmente respetuosos con esta materia. Bueno, muchas gracias. Vuelvo entonces a incidir. Si queréis alguna consulta, mandadla al colegio. Se las mandaremos a los ponentes y os daremos cumplida información. Lo siento porque creo que el tema es apasionante, pero es que no nos da más tiempo. Muchísimas gracias a todos y a los ponentes principalmente. Claro.